Ya es considerado uno de los huracanes más poderosos de la historia. Con su devastadora categoría 5, el huracán Milton se dirige a Florida amenazando con causar lluvias históricas y marejadas de hasta 15 pies de altura. Nuevamente Donald Trump arremete con su retórica antiinmigrante. Los culpa de la falta de fondos para atender la emergencia del huracán Helene y sugiere que tiene malos genes relacionándolos con asesinatos. Se cumple un año de los mortales ataques de Hamas en contra de Israel, que desencadenaron una guerra que ya ha cobrado la vida de decenas de miles de civiles y amenaza con extenderse en la región. El crimen organizado le da una sangrienta bienvenida a la nueva presidenta de México. Un repunte en la violencia en varias regiones del país tiene a la población sumida en un verdadero pánico. Develan mural para recordar al pequeño Gabriel Fernández, torturado y asesinado por su madre y su pareja en un crimen que conmocionó a todo el país. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Comenzamos con la amenaza de Milton, que en menos de 24 horas pasó de ser una tormenta tropical a un monstruoso huracán categoría 5 y continúa fortaleciéndose con ráfagas sostenidas superiores a 180 millas por hora, dirigiéndose peligrosamente hacia la costa de Florida, en donde se espera toque tierra como categoría 3 entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Meteorólogos prevén que traerá intensas lluvias y una histórica marejada ciclónica de entre 10 a 15 pies de altura. Milton ya es considerado, la tormenta más fuerte en cualquier parte del planeta en 2024. Es el huracán más fuerte registrado en esa zona desde Dorian en 2019 y ya es uno de los 10 huracanes más fuertes registrados en el Atlántico. Milton golpeará con una fuerza potencialmente mortal al estado de Florida, en donde ya se emitieron órdenes de evacuación obligatorias para los condados de Charlotte, Citrus, Hillsborough, Manatee, Pasco y más de 50 condados se encuentran en estado de emergencia. Y cientos de miles de residentes en la Florida todavía no se recuperan del devastador paso del huracán Helene hace poco más de una semana y ahora enfrentan una nueva amenaza con la inminente llegada de Milton. Vamos a Miami. Ronald Hacha nos tiene el reporte de lo más reciente, de cómo se prepara la gente. Miles de vehículos saturan las autopistas de Florida buscando alejarse del destructivo paso del huracán Milton que amenaza con romper todos los récords. El temor es evidente luego de la devastación ocurrida hace días por el mortal huracán Helene. We are very scared from the last storm. Our house was under 4 to 5 feet of water. We lost all our cars, all our furniture. Las autoridades de la Florida emitieron órdenes de evacuación obligatoria para 8 condados y decenas más se encuentran en estado de emergencia. If you're in the Tampa Bay area, you need to evacuate. If they have called for your evacuation order, I beg you, I implore you to evacuate. El gobernador Ron DeSantis advirtió que la tormenta, ahora de categoría 5, es una amenaza seria y las órdenes de evacuación deben cumplirse. Nos estamos preparando para la venida del huracán. Hemos enviado cargamentos grandes de comida y agua en camiones al centro de la Florida como centro de distribución para llevar a las áreas que serían afectadas. Esperamos que este sea un huracán de impacto mayor. Se espera que el huracán toque tierra el miércoles por la noche o el jueves en la mañana como huracán de categoría 3. Mientras tanto, los residentes en decenas de localidades se preparan para la llegada de Milton, llenando costales de arena, tratando de proteger sus propiedades. And I'm out here to fill up my sandbags. I didn't do it last time, and this time I want to feel better inside my home and hopefully protect some of my stuff. En supermercados se puede ver largas filas de personas buscando suministros, previendo un escenario devastador tras el paso de la tormenta. Como medida de precaución, algunos aeropuertos como el de Orlando, de Sarasota y de St. Pete Clearwater suspenderán operaciones, ocasionando cientos de cancelaciones y retrasos.
Según el Centro Nacional de Huracanes, una vez que Milton toque tierra, podría avanzar por el centro de la Florida hacia el Atlántico, evitando golpear muchos de los estados cerca de los Apalaches, que siguen recuperándose de la devastación de Helene. El sistema de salud también se está movilizando con cientos de ambulancias, evacuando hospitales y hogares de ancianos en la región. Se ha solicitado asistencia adicional a FEMA para apoyar las evacuaciones. Desde Miami, Florida, soy Ronald Hacha, Noticias Estrella TV. Bueno, por otra parte, la limpieza de escombros por el huracán Helene en Florida se detendrá hasta que Milton alcance fuerza de tormenta tropical. Las autoridades informaron que ya se removieron 663 cargas de desechos en camiones. También aseguraron que no hay escasez de combustible en el estado, aunque algunas estaciones se quedaron sin gasolina debido a las compras de pánico por el huracán Milton. Y la Casa Blanca aseguró a los residentes de Florida que recibirán ayuda tanto por los daños tras el paso del huracán Helene y también por la nueva amenaza que representa el huracán Milton. And earlier today, the president approved Governor of Florida's request for an emergency disaster declaration, which unlocks additional federal resources to help the state respond to the storm. To everyone in the path of Milton, the time to prepare is right now. Bueno, la portavoz Karine Jean-Pierre enfatizó el compromiso de la administración Biden con las comunidades que han sido y serán impactadas por la furia de la naturaleza. Ella aseguró que se cuentan con los recursos suficientes para afrontar las emergencias. Y en México pronostican que el huracán Milton tocará tierra esta noche en la península de Yucatán. Los efectos de Milton en ese estado entre Celestún y Progreso serán vientos de 110 a 125 millas por hora, una marejada de hasta 20 pies de altura, lluvias de intensas a torrenciales y posibles trombas marinas. También Campeche, Quintana Roo y Tabasco serán impactados. En los últimos días de las campañas presidenciales, el candidato republicano Donald Trump está estirando al máximo el hilo de su retórica en contra de los inmigrantes. Luego de la devastación causada por el huracán Helene en varios estados, el expresidente aprovechó la situación para asegurar, sin fundamentos en varias ocasiones, que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, mejor conocida como FEMA, se estaba quedando sin recursos para manejar la emergencia debido a que los fondos se los habían dado a los migrantes recién llegados. Illegal, you have the migrants, you're reading about it. Now a lot of the money that was supposed to go to Georgia and supposed to go to North Carolina and all of the others is going and has gone already. It's been gone for people that came into the country illegally. Mientras que este lunes, durante una entrevista de radio para el programa Hugh Hewitt Show, Trump atacó a su rival, la demócrata Kamala Harris, por las políticas fronterizas de la administración Biden, y ahí sugirió que los inmigrantes tienen malos genes, vinculándolo con crímenes y asesinatos. You know, now a murderer, I believe this, it's in their genes, and we got a lot of bad genes in our country right now. They had 425,000 people come into our country that shouldn't be here, that are criminals. Y para ampliar más sobre este tema, se encuentra con nosotros en Frente a Frente el analista político Ricardo Brown, que nos acompaña para hablar un poco de esto. Ricardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Ricardo, ¿crees que esta retórica le seguirá dando energía a Trump para llegar al 5 de noviembre? Yo no entiendo la estrategia de campaña del ex presidente Trump. El consenso entre los principales analistas políticos de este país, el consenso de la dirigencia republicana y la dirigencia demócrata, es que las elecciones se van a decidir por un puñado de votantes hasta ahora indecisos en 7 estados clave. Votantes que, según los análisis que se han hecho, son personas muy informadas, que leen la prensa tradicional, que ven noticieros tradicionales como este. Y yo no creo que este tipo de retórica pueda ayudar al expresidente a convencer a esas personas. Ahora bien, ¿por qué razón sigue llevando esta manera de acercarse a ese voto indeciso, para decirlo de alguna manera? Porque ya el que tiene cautivo está ahí. ¿No crees que es repetirse
igual que cuando hizo campaña anteriormente frente a Hillary Clinton? Cuando ganó la presidencia en el 2016, ganó en el voto electoral, que es el sistema mediante el cual elegimos presidente aquí en Estados Unidos, pero perdió el voto popular. En el 2020 perdió el voto popular y perdió la mayoría en el voto en el colegio electoral. Francamente, el tema de inmigración es prioritario en la mente de muchos votantes, los que ya apoyan al expresidente, los que lo rechazan y apoyan a la candidata demócrata Kamala Harris, pero decir que tienen malos genes, yo creo que es cruzar una línea roja. Este es un país de inmigrantes. Yo creo que los genes de los inmigrantes históricamente en Estados Unidos han contribuido a la grandeza de este país. Recordemos el accidente marítimo que hubo en la bahía de Chesapeake, en Baltimore, el puente aquel que se derrumbó después de que fue impactado por un buque de carga. Los trabajadores que estaban allí tapando baches en horas de la madrugada, cuando el resto de nosotros estábamos durmiendo, eran inmigrantes salvadoreños y mexicanos. Yo creo que ese es el tipo de inmigración que tiene Estados Unidos. Yo creo que esos obreros que perdieron la vida haciendo trabajos que mucha gente aquí no hace, yo creo que los trabajadores agrícolas que ponen los alimentos en nuestra mesa, los que trabajan en los mataderos, verdaderamente no tienen malos genes, y ni hablar de los académicos, los dreamers. Yo creo que la inmigración de América Latina, la inmigración del mundo entero, mayoritariamente ha sido productiva y ha sido beneficiosa para este país. Lo ha sido en el pasado y lo es en estos momentos. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Increíblemente, a pesar de este tipo de comentarios, muchos latinos siguen a Donald Trump y sobre todas las cosas quieren que sea presidente de Estados Unidos. Gracias a ti por estar con nosotros y por comentar este tipo de detalles. Gracias. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa, no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, se cumple un año de los ataques de Hamas que desencadenaron la guerra en contra de Israel. La violencia en México no da tregua, el crimen organizado continúa su violenta escalada en varias zonas del vecino país. Los detalles enseguida, no se vayan. Óigame, se cumplió el primer aniversario del ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel y el mundo recordó con pesar a las víctimas, pero sin olvidar a los rehenes que siguen en cautiverio 12 meses después de aquella trágica mañana. Todo en momentos en que el Medio Oriente está a punto de estallar en una guerra regional que tendría serias consecuencias. Laura Ortega tiene el informe. Este lunes se cumplió un año del más mortífero y sangriento ataque terrorista contra Israel desde su fundación. La mañana de ese sábado 7 de octubre, cientos de militantes de Hamas montados en camionetas y motocicletas cruzaron las barreras que separan la Franja de Gaza e Israel y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes en el festival Nova Music. Al final de la masacre, unos 1.200 jóvenes quedaron regados, muertos y en casas de civiles. Además que los atacantes se llevaron a Gaza casi 250 rehenes, más de 100 aún siguen en cautiverio. Las consecuencias del atentado han sido las más mortales en el Medio Oriente en años. Solo en los últimos 12 meses han perdido la vida más de 41.000 palestinos, incluidos mujeres y niños. En ese tiempo, la feroz y brutal guerra se ha extendido en toda la región y tiene a aliados y enemigos en máxima alerta. Irán, enemigo de Israel, sigue apoyando a Hamas, a Hezbollah en el Líbano y a los rebeldes Houthi en Yemen, 3 grupos que han jurado destruir a Israel. La guerra también tiene divididos a los políticos en Washington, Rusia e Irán, y aunque se han mantenido alejados del conflicto, las armas de Irán han sido usadas contra Israel y las estadounidenses y europeas han regresado el fuego. El presidente Joe Biden ha expresado públicamente su apoyo total a Israel y su derecho a defenderse, y aunque ha tratado de negociar para lograr una pausa en la guerra, también ha mostrado señales de frustración con Israel por el creciente número de víctimas civiles en Gaza.
El peligro de que la guerra se extienda en toda la región creció el 17 y 18 de septiembre, cuando Israel hizo estallar en el Líbano miles de pagers y walkie-talkies, matando a 42 personas e hiriendo a cientos más. Luego, el 27 de septiembre, asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y después lanzó una campaña de implacables bombardeos en el sur del Líbano. Irán respondió con una lluvia de misiles y algunos de ellos llegaron al corazón de Israel. Por ahora el mundo está expectante porque el primer ministro Benjamin Netanyahu sigue analizando cómo va a responder. Al día siguiente del atentado, lo declaró como un gran error y lanzó una sombría amenaza. Irán va a pagar por eso. Para Noticias, Estrella TV, Laura Ortega. Y el mundo conmemoró con vigilias, pero también con protestas, el primer aniversario del ataque de Hamas contra Israel. Y ese contraste se vio hoy en Nueva York, donde una multitud se congregó en Central Park en una emotiva ceremonia para recordar a las víctimas, mientras que una columna de manifestantes pro-Palestina de varias cuadras de largo marchó a través de Manhattan. La esperanza y el optimismo por un México mejor y más seguro con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum parece desvanecerse en medio de una espiral de violencia desenfrenada. En Sinaloa no paran los mortíferos choques entre cárteles y en Guerrero el alcalde de la capital fue asesinado de manera sanguinaria. Vicente Calderón tiene el recuento. El gobierno de la primera presidenta de México empezó con un repunte de violencia mortal. No solo hay una continuación, sino parece que hay una profundización de la violencia. En la primera semana de lo que llaman el segundo piso de la 4T, temor y muerte se extienden en varios estados. En Chilpancingo queremos paz. En uno de los crímenes más dantescos, decapitaron este fin de semana al alcalde de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Alejandro Arcos le ganó la elección a Morena. Hay que reconocer que hay miedo en esta ciudad por la violencia y la seguridad. La cabeza del joven padre de familia fue dejada en el toldo de un auto a la vista de todos. Chilpancingo, el municipio, no aparece dentro de los municipios de mayor número de homicidios, pero tiene esta situación en donde hace unos días asesinaron al responsable de seguridad y ahora al alcalde. La mandataria dijo que era un hecho lamentable y que están investigando. Ella, como su antecesor, siguen enviando soldados a las entidades críticas con resultados cuestionables. En Culiacán, hace casi un mes que se enfrentan los chapitos contra los mayos. En el caso de Sinaloa, que es sumamente preocupante, más de 140 o 170 ejecuciones, lo preocupante es que el gobernador ausente y aparentemente en complicidad en el pasado o reciente con grupos del crimen organizado. La gente prefiere que los niños tomen clases en línea. Los negocios sufren porque pocos salen a la calle. Este lunes, la alcaldesa electa de Mazatlán se mostraba optimista. Quiero desearles una excelente semana y decirles que seguimos trabajando con mucho entusiasmo para iniciar nuestro gobierno. Horas más tarde la despojaron de su auto y la dejaron a pie en la carretera. Sheinbaum Pardo presentará mañana su estrategia de seguridad, que se concentrará en los municipios con más homicidios, pero no incluye todos los lugares donde el crimen organizado sigue avanzando. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. No se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, con un bello mural recuerdan al pequeño Gabriel Fernández en un caso que sacudió a toda la nación. Y este fin de semana, en el corazón del barrio latino de Pacoima, en California, se develó un mural en memoria del pequeño Gabriel Fernández, quien fue asesinado por su propia madre y su novio en mayo de 2013, en un caso que conmovió a toda la nación. Decenas de personas acudieron para honrar al pequeño. Fernando Mejía está en Los Ángeles con la historia. Así fue como el rostro del pequeño Gabriel Fernández quedó plasmado en una de las calles más transitadas de Pacoima. Gabrielito caminaba estas calles. Gabrielito iba a la escuela aquí. Él creció en estas calles cuando estaba muchas alegrías. Para la familia, el mural significa traer de regreso a casa el pequeño. En una ceremonia en donde más de un centenar de personas se dieron cita, se recordó al pequeño. Muchos, con su rostro impreso en sus camisetas, rezaron por su memoria. Un mural que consideran muchos un recordatorio de un problema muy grande que existe en la sociedad. Este mural representa a todos los niños que son abusados, dijo el fiscal que llevó el caso, niños que no tienen voz y que nadie escucha.
Durante el juicio quedó demostrado que el pequeño fue torturado por varios días antes de morir. Los responsables de su muerte fueron encontrados culpables de homicidio capital en primer grado. Su madre, Pearl Fernández, fue sentenciada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Su novio, Isauro Aguirre, fue sentenciado a pena de muerte y está en espera de ser ejecutado. Su nombre es Juan Pablo Reyes. El artista dijo que lo quiso pintar para crear conciencia, un proyecto que duró 3 años y un mural que fue pintado en 20 días y que ahora es una realidad. Para que la gente sepa su historia y para los que no lo saben, para que sepan y creen conciencia en el uso infantil. El proyecto se demoró porque la familia no encontraba el lugar ideal, a muchos no les interesaba, hasta que dieron con la esquina perfecta en la pared del negocio de María Mena, lo cual ella aceptó con orgullo. Me parece perfecto, así pues a mí desde un principio me gustó, me pareció bien. ¿No lo pensó 2 veces? No. La familia ha creado una fundación con el nombre de Gabriel Fernández y esperan que los fondos recaudados se puedan utilizar en la prevención y ayuda para pequeños que sufren lo que su ser querido sufrió. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y mire, la nueva compañía española PLD Space, que en el 2023 lanzó el primer cohete privado europeo, tiene planes muy ambiciosos. Apunta a transportar cualquier tipo de carga al espacio y en última instancia a humanos, y competir con los grandes como SpaceX de Elon Musk. Ahora desarrolla el lanzador orbital Mira 5, que se probará en 2025 y 2026. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Buenas noches.